Estados Unidos se convenció que la oposición que lidera el diputado venezolano Juan Guaidó resultó una estafa para sus intereses por malversar el dinero que le han entregado para atacar al gobierno del presidente Nicolás Maduro, dijo a Sputnik el diputado Julio Chávez. El gobierno de Estados Unidos está convencido de que esa dirigencia opositora que ellos escogieron, encabezada por Juan Guaidó, para intentar deponer a nuestro gobierno, se ha constituido en una gran estafa para los intereses norteamericanos, porque lejos de acompañar la política de la Casa Blanca, lo que han hecho es con los recursos que les ha dado, ha sido malversado, expresó Chávez. El 19 de julio, Maduro calificó como un engaño el acuerdo que su gobierno firmó el pasado 1 de junio con un sector de la oposición de la Asamblea Nacional, Parlamento unicameral, para hacer frente a la pandemia de COVID-19. Se firmó el acuerdo humanitario, 20 milloncitos de dólares no llegan, mentira, todo lo que viene del imperio gringo es mentira, ofertas engañosas, perversidad y maldad, indicó. Los recursos de este acuerdo forman parte de un fondo de liberación nacional que maneja la oposición, producto de un proceso de recuperación de activos de Venezuela en el exterior y que el gobierno de Maduro ha calificado de robo. En ese sentido, Chávez manifestó que el Ejecutivo venezolano afirmó que ese convenio con la oposición porque cree en el diálogo, pese a que el gobierno estadounidense se niega a pactar con Maduro. Más allá de esa situación, el presidente, de buena fe y entendiendo que por la vía del diálogo sobre la que se pueden disipar las diferencias, firmó este acuerdo con un sector de la oposición, pero que tenía claro que estaba precedido de una campaña de agresión en su contra, que seguramente al final le iba a imponer el ala radical del gobierno norteamericano, que no quiere un acuerdo con el gobierno legítimo de Venezuela, sostuvo. En el convenio, ambas partes proponían trabajar coordinadamente con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud en la búsqueda de recursos financieros para el fortalecimiento de las capacidades de respuesta del país para atender la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia. A juicio del parlamentario, Maduro estudia todas las opciones para enfrentar la pandemia en medio del bloqueo económico que le mantiene el gobierno de Donald Trump y que le impide la libre compra de medicamentos. Creo que el presidente Nicolás Maduro está estudiando todas las posibilidades para atender la situación. Falta de equipos médicos, producto del bloqueo de Estados Unidos, y de dentro de las opciones está la posibilidad de conversar con el principal agresor. El presidente lo hará para atender la demanda de la mayoría de los venezolanos, sostuvo. Sin embargo, Chávez, del gobernante Partido Socialista Unido, destacó que Venezuela cuenta con grandes aliados que han demostrado a Venezuela su solidaridad para enfrentar el COVID-19. Recibimos el acompañamiento de aliados en el mundo, sin condicionar los apoyos que han llegado a nuestro país. En el mundo se está rompiendo la hegemonía del durante muchos años ejerció Estados Unidos. Estamos viendo una transición a la multipolaridad que está surgiendo en el mundo y de aliados que ponen la solidaridad por encima de intereses comerciales, acotó. El gobierno venezolano aseguró el 17 de julio que recibió 1.000 toneladas de asistencia técnica humanitaria de Rusia, China, Cuba, Irán y Turquía, así como el sistema de Naciones Unidas. El Ejecutivo dijo que los equipos y medicamentos que llegaron de otros países son para brindarles la debida atención a los pacientes con COVID-19 en esa nación sudamericana. Venezuela asegura que las sanciones de Washington le mantienen congelados más de 30 millones de dólares en bancos extranjeros que podrían servir para la adquisición de alimentos y insumos médicos que permitan combatir la pandemia. El canciller venezolano
Jorge Arreaza, manifestó que si la oposición se hubiese hecho del poder durante el intento de golpe de Estado del 30 de abril del año 2019, el país estaría afectado por COVID-19 ante las medidas de sus gobiernos aliados que subsisteman la pandemia. Imaginemos que en el año 2019 el golpe de la derecha hubiese triunfado. Un gobierno que subestima la pandemia, aliado de Donald Trump, Javier Bolsonaro, Iván Duque, expulsa a los médicos cubanos, elimina los comités local de abastecimiento y producción y barrio adentro, rechaza ayuda de China, Rusia y Organización Mundial de la Salud, privatiza los centros de diagnóstico integral, cobra por el test prueba de COVID-19, escribió Arreaza en la red social Twitter. El gobierno venezolano aseguró que logró contener la pandemia de COVID-19 y que actualmente trabaja en cortar las cadenas de transmisión. En reiteradas ocasiones, el presidente Nicolás Maduro ha agradecido a la Organización Mundial de Salud, Cuba, Rusia y China por el apoyo tanto en el envío de médicos como de insumos para hacer frente al coronavirus en esa nación caribeña. Además, el Ejecutivo acusó a Guaidó de apostar a que Venezuela se convirtiera en el foco de la pandemia de COVID-19. A pesar de su fracaso, Guaidó es la pieza clave en el despojo del oro, las empresas y el territorio venezolano. La figura de Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela ha resultado un fracaso político. Juan Guaidó está en un punto político muerto. No logra recuperar iniciativa convincente ni deshacerse de los expedientes de mal manejo de fondos que lo rodean. El paso de las semanas y meses lo reduce, y ya que poco o nada de recuerdo de su paso por el Congreso estadounidense y la Casa Blanca a principios de este año 2020. Visto en esos términos, el ensayo del presidente encargado es un fracaso. La institucionalidad paralela y virtual no logra sus cometidos políticos. Así pasó también con el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, del cual ya casi no se tiene memoria. La fiscal general en el exilio, sin trascendencia. Resulta entonces plausible la afirmación de John Bolton, ex consejero de seguridad, que en su libro La habitación donde ocurrió escribió que el presidente Donald Trump presentó dudas sobre las capacidades y aptitudes de Guaidó. También resulta lógico que el mismo Trump haya dejado ver en una entrevista reciente publicada en el portal Axios sus dudas sobre Guaidó. ¿Por qué no las tendría acerca de quien no ha logrado una sola victoria interna desde que fue reconocido, nombrado por su administración el 23 de enero del año 2019? Visto así, resulta claro que Guaidó es en ocasiones un problema antes que otra cosa. A esto deben agregarse sus apariciones y fracasos golpistas como el 30 de abril del año 2019. O su vinculación con los mercenarios de la Operación Gedeón que llegaron a Venezuela el pasado mes de mayo. Pero Guaidó puede ser analizado de otra manera, no por su resultado político inmediato interno, sino como un engranaje de un mecanismo de despojo. Guaidó, al ser nombrado presidente y encargado de Venezuela por Estados Unidos, ha permitido que en su nombre sean puestos en marcha los bienes de la nación, y ahí no se trata de un fracaso para Estados Unidos. En lo interno, Guaidó está disminuyendo. Creo que Trump nunca creyó en él, lo que sí ha servido para la estrategia de despojo. En lo internacional siguen avanzando y nos siguen cercando, explica a Sputnik María Alejandra Díaz, abogada, diputada de la Asamblea Nacional Constituyente. Se hizo evidente desde el inicio del reconocimiento de Guaidó como presidente encargado, el 25 de enero, 2 días después de su autoproclamación, el secretario de Estado
Mike Pompeo le dio la autoridad a Guaidó para recibir y controlar ciertas propiedades en cuenta del gobierno de Venezuela o del Banco Central de Venezuela, en poder del Banco de la Reserva de Federación de Nueva York o cualquier otro banco asegurado en Estados Unidos. Estas cuentas y activos quedaron bajo manejo estadounidense, lo cual quedó de manifiesto con el escándalo suscitado pocas semanas atrás cuando fue difundida la noticia de que Donald Trump utilizó $601 millones de esos fondos para construir el muro en la frontera con México. El plan de despojo se planteó varios objetivos centrales con el fin de repartirse riquezas del Estado venezolano. Uno de esos objetivos es la empresa refinadora Cetco, filial de DEPSA en Estados Unidos. El oro perteneciente a Banco Central Venezolana que se encuentra en el Banco de Inglaterra. Y aprovechando este momento de asedio, el territorio de la Guayana Esequiba en reclamación, concluyó la diputada.